Desde los paisajes bañados por el sol de su tierra natal, donde el viento del desierto susurra historias de antiguo coraje, hasta el escalofriante abrazo de un invierno europeo, estas soldados de élite marroquíes están entrenadas para lo extraordinario. Su disciplina es legendaria, su resiliencia forjada en ambientes hostiles. Son guerreras, estrategas, maestras de la supervivencia. Pero hoy, su misión no se trata de maniobras tácticas o de preparación para el combate. Se trata de una mesa cargada de lo desconocido, una frontera culinaria en el corazón del invierno que promete poner a prueba algo más que sus paladares. El penetrante frío europeo, un marcado contraste con el calor que conocen, las asalta de inmediato. Su aliento forma columnas de vapor en el aire gélido mientras permanecen de pie, impecablemente uniformadas, con un fondo de árboles cubiertos de escarcha. Sus ojos, acostumbrados a vastos horizontes abiertos, ahora exploran un entorno poco familiar. Un pintoresco establecimiento alemán donde el aroma a humo de leña se mezcla con algo completamente nuevo. Cada mujer, una imagen de determinación concentrada, siente el escalofrío calar hasta sus huesos, un desafío tangible incluso antes de que comience el evento principal. Esto no es solo soportar el frío, es confrontar una cultura tan ajena como las temperaturas bajo cero. Entre ellas está la capitana Amina el Mansuri, cuya mirada es aguda y traiciona un destello de aprensión bajo su estoica fachada. A su lado, la sargento Laila Ben Said, una soldado más joven, se estremece ligeramente, su curiosidad luchando contra un visible nerviosismo. Su entrenamiento las preparó para cualquier cosa, pero no para esta incierta y específica delicia. Han enfrentado simulacros agotadores, navegado terrenos complejos y dominado estrategias intrincadas. Sin embargo, el simple acto de sentarse a una comida, un desayuno nada menos, en este frío ajeno, se siente como una misión completamente nueva. La brecha cultural entre su tradicional desayuno marroquí, a menudo una asamblea ligera y cálida de té de menta, pan fresco, aceitunas y aceite de oliva, y lo que les espera es vasta, un abismo que están a punto de cruzar bocado a bocado. Nunca antes se habían encontrado con la cocina alemana, especialmente no bajo condiciones climáticas tan dramáticamente diferentes. El frío en el aire parece amplificar la sensación de lo desconocido, haciendo de cada respiración un pequeño desafío, de cada momento una nueva experiencia. Luego, con una floritura dramática, la cámara recorre la mesa. Es un espectáculo, un despliegue de panes desconocidos, algunos oscuros y densos, otros ligeros y esponjosos, cuidadosamente dispuestos junto a varios embutidos, una variedad de quesos que van desde el amarillo brillante hasta el blanco cremoso, y condimentos que no logran identificar. Hay frascos de mermeladas vibrantes, cuencos de muesli y lo que parecen ser una selección de patés untables extraños. Los ojos de las soldados se abren, una mezcla de aprensión, curiosidad y leve desconcierto cruzando sus rostros. Las expresiones disciplinadas se suavizan, reemplazadas por reacciones humanas genuinas ante lo inesperado. Un suave murmullo recorre el grupo. ¿Será esta inesperada comida un viaje de descubrimiento delicioso, una sorprendente conexión forjada a través de culturas, o un gélido choque cultural que pondrá a prueba algo más que sus paladares y las dejará anhelando la calidez familiar de su hogar? La respuesta reside en el primer bocado vacilante, un momento que definirá su inesperada misión en el frío europeo. Busy Marhem Boris. El primer movimiento fue casi imperceptible, un leve cambio de peso, mientras la capitana Amina el Mansuri, con el rostro como una máscara de resolución disciplinada, extendía su mano hacia el despliegue ante ellas. Sus ojos, que usualmente escanean horizontes distantes en busca de amenazas, ahora analizaban meticulosamente un pan oscuro y denso, cuya corteza prometía una textura robusta. A su lado una selección de quesos, algunos pálidos y suaves, otros vibrantes y fuertes, esperaban su elección. El aire, crujiente y mordaz, parecía contener la respiración. Este no era un campo de batalla. Sin embargo, la tensión era palpable, un desafío silencioso dispuesto sobre un inmaculado mantel blanco.
Ella optó por una rebanada de lo que parecía ser un queso ligero y cremoso, colocándolo cuidadosamente sobre un pequeño trozo del pan oscuro. Sus movimientos eran precisos, casi rituales, un testimonio de años de riguroso entrenamiento. La sargento Laila Ben Said observaba, una mezcla de aprensión y admiración en su mirada. Las otras soldados reflejaban su concentración, su anticipación colectiva, una fuerza tangible en el aire frío de la mañana. Amina se llevó el pequeño bocado a los labios, su expresión indescifrable. El silencio se prolongó, roto solo por el leve susurro de sus uniformes y el eco distante de la vida urbana europea. Masticó lentamente, deliberadamente, su ceño frunciéndose casi imperceptiblemente. Luego, un sutil asentimiento. No era una sonrisa, todavía no, pero era una señal clara. Lo desconocido había sido enfrentado, y no era hostil. Esta tranquila aprobación fue un catalizador. Laila, envalentonada, tomó un artículo diferente, una pequeña pieza de bollería dorada, espolvoreada con lo que parecía azúcar glass. Su elección contrastaba marcadamente con la selección salada de Amina, reflejando quizás una inclinación juvenil por lo dulce. Dio un mordisco delicado, sus ojos se abrieron casi al instante. Una sonrisa genuina, sin adulterar, floreció en su rostro, un destello de calidez contra el frío telón de fondo. «Esto», susurró, su voz apenas audible, «esto es inesperado». La mirada compartida entre las soldados se transformó de aprensión a una curiosidad vacilante. El hielo, tanto literal como metafórico, comenzó a derretirse. La mesa se convirtió en un paisaje de descubrimientos personales. Una soldado, Fátima, una fusilera callada pero observadora, probó tentativamente una cucharada de muesli, su mezcla de avena, nueces y fruta seca, una sensación novedosa en comparación con los ricos y sabrosos desayunos de su hogar. Su escepticismo inicial cedió lentamente a un tarareo intrigado. Otra, la cabo Samira, conocida por su agudeza y puntería aún más precisa, se sintió atraída por los diversos embutidos. Examinó meticulosamente una fina loncha de lo que un anfitrión alemán cercano identificó como Leberwurst, un paté de hígado untable. La idea de untar carne en pan para el desayuno era completamente ajena, un concepto tan extraño como las temperaturas bajo cero. Su primer bocado provocó una mueca cómica, rápidamente seguida de un asentimiento sorprendido. «Es intenso», declaró con un asomo de risa en su voz, «pero no está mal, no está nada mal». El frío, que inicialmente había sido un formidable adversario, ahora influía sutilmente en sus elecciones. Café caliente, tazas humeantes de té negro e incluso leche caliente se convirtieron en bienes preciosos, buscados con avidez. El simple acto de envolver sus manos enguantadas alrededor de una bebida caliente ofrecía un respiro momentáneo, una pequeña victoria contra el viento mordaz que ocasionalmente barría el entorno al aire libre. Eran mujeres que entendían la adversidad, que habían soportado el sol abrasador del desierto y las agotadoras exigencias físicas. Sin embargo, este tipo particular de frío, un escalofrío húmedo y penetrante, era un nuevo desafío, uno que hacía que la calidez de una simple taza de café se sintiera como un lujoso consuelo. A medida que se aventuraban más en la variedad del desayuno alemán, los guías culturales, una amable pareja alemana, intervinieron para ofrecer explicaciones. Esto, la mujer señaló un frasco de conserva de color rojo brillante, es Himbeer Marmelade, mermelada de frambuesa, muy tradicional. Señaló el pan oscuro. Y este es Pumpernickel, un pan de centeno sustancioso, horneado durante mucho tiempo. Las explicaciones, ofrecidas con cálidas sonrisas, proporcionaron contexto, transformando artículos misteriosos en platos comprensibles. Los soldados escucharon atentamente, sus preguntas reflejando un deseo genuino de comprender, de superar la brecha. «¿Qué es quark?», preguntó Laila, señalando una sustancia blanca cremosa. «Es un producto lácteo fresco, como un yogur muy espeso y ácido», explicó el hombre. «A menudo se come con fruta o miel». Una carcajada resonó en el aire cuando Samira, aún experimentando con los embutidos,
Untó por error una cucharada de mostaza en su pieza de bollería dulce, pensando que era una especie de mermelada. Sus ojos se abrieron con horror cómico y sus compañeras estallaron en risas. El sonido, una bienvenida liberación de la tensión. Incluso Amina, siempre estoica, permitió que una pequeña sonrisa adornara sus labios. Fue un momento de pura humanidad, sin guión, una experiencia compartida que trascendió las barreras del idioma y la disciplina militar. En ese instante, no eran solo soldados. Eran personas descubriendo, riendo, conectando. Las conversaciones fluyeron más libremente ahora, puntuadas por bocados y sorbos. Comenzaron a comparar las ofertas alemanas con sus propias tradiciones de desayuno. En Marruecos, explicó Amina a los anfitriones alemanes, a menudo tomamos té de menta, pan fresco, aceitunas y aceite de oliva. A veces algo de bollería dulce, pero generalmente salada. Los anfitriones asintieron, intrigados. ¿Y los embutidos?, preguntó Samira. Podríamos tomar carnes curadas, pero no generalmente para el desayuno. Es muy diferente. Las diferencias eran marcadas, sin embargo, se discutieron con mente abierta, sin juzgar. No se trataba de correcto o incorrecto. Se trataba del vasto y hermoso tapiz de la cultura humana, desplegado plato a plato. La calidez de las bebidas calientes, especialmente el robusto café alemán, se convirtió en un punto focal. Se acurrucaron alrededor de sus tazas, el vapor ascendiendo como pequeñas oraciones contra el frío. Era más que una bebida, era un ritual, un momento compartido de consuelo y camaradería. Laila, con las mejillas ahora sonrosadas por el frío y el café caliente, compartió una pequeña historia. Mi abuela siempre decía que una taza de té caliente puede resolver cualquier problema, reflexionó, con un brillo nostálgico en sus ojos. Incluso uno que no sabías que tenías. Sus palabras resonaron, una simple verdad en un mundo complejo, fomentando una conexión aún más profunda dentro del grupo. La inesperada delicia no estaba solo en la comida en sí, sino en la experiencia compartida de probar algo nuevo, de salir de sus zonas de confort. Estaban descubriendo no solo nuevos sabores, sino también nuevas facetas de sí mismas. La aprensión inicial había dado paso a una curiosidad genuina, y la curiosidad estaba floreciendo en aprecio. Los anfitriones alemanes, al ver su compromiso genuino, ofrecieron más información, hablando sobre especialidades regionales, la historia detrás de ciertos platos y la importancia del desayuno en la vida familiar alemana. Los anfitriones alemanes, al ver su compromiso genuino, ofrecieron más información, hablando sobre especialidades regionales, la historia detrás de ciertos platos y la importancia del desayuno en la vida familiar alemana. Este intercambio no era simplemente sobre comida, era sobre los hilos que se entretejen en la existencia diaria, vinculando a las personas con su herencia. Hablaron de Weisswurst y pretzels, tradicionalmente disfrutados con mostaza dulce en Baviera, un concepto muy alejado de la noción marroquí de desayuno. Describieron el Schwarzbrot denso y sabroso, un pan oscuro que parecía absorber la luz, a menudo servido con abundantes embutidos o queso fuerte. Cada explicación despegó otra capa de este nuevo mundo culinario, transformando la aprensión en comprensión. La sargento Laila Ben Said, aún saboreando el recuerdo de la bollería dulce, se aventuró hacia una fuente de carnes en lonchas. Sus ojos, inicialmente atraídos por las mermeladas vibrantes, ahora exploraban las opciones más saladas. Un amable anfitrión, notando su vacilación, señaló un jamón secado al aire en finas lonchas. Schwarzwälder Schinken, ofreció con voz amable. Jamón de la Selva Negra, una exquisitez. Laila tomó una pequeña loncha, cuya grasa jaspeada brillaba ligeramente. La colocó sobre un trozo de panecillo, brochen ligero y crujiente, y dio un mordisco. Un sabor complejo, salado y ahumado explotó en su paladar, completamente diferente a todo lo que había probado. Sus ojos se abrieron, una mirada de genuina sorpresa y placer reemplazando su actitud cautelosa. «Vaya», exhaló, la sola palabra portando el peso de una delicia inesperada. Era un sabor que hablaba de profunda tradición y meticulosa artesanía, un marcado contraste con las preparaciones rápidas y frescas a las que estaba acostumbrada. La cabo Samira, habiéndose recuperado de su percance de mostaza con bollería,
estaba ahora en su salsa, involucrando a los anfitriones con preguntas rápidas sobre varios quesos. Señaló un queso robusto y amarillo con pequeños agujeros. ¿Y este? ¿Cuál es su historia? El anfitrión explicó que era Emmental, un queso suizo popular en Alemania, conocido por su sabor a nuez. Samira, siempre la pragmática, lo declaró una elección sólida para una comida matutina, un cumplido a su manera única. Se sintió particularmente atraída por el Frischkäse, un queso crema fresco que untó generosamente en un trozo de centeno oscuro. La textura suave y ácida era sorprendentemente atractiva, un contrapunto reconfortante a los sabores más fuertes que acababa de probar. El frío mordaz, aunque siempre presente, comenzó a sentirse menos como un enemigo y más como un telón de fondo, un compañero silencioso de su exploración culinaria. La calidez que irradiaba de sus tazas humeantes de café y té se convirtió en más que solo consuelo físico. Era un símbolo de la creciente calidez dentro del grupo, un momento compartido de respiro, tanto del clima como de lo desconocido. Se acurrucaron más cerca, sus conversaciones ahora menos sobre la novedad de la comida y más sobre la experiencia humana compartida. La capitana Amina El Mansuri, que había mantenido una reserva digna, se encontró inmersa en una discusión sobre el aspecto comunitario del desayuno. En Marruecos, explicó, su voz tranquila y reflexiva, el desayuno es a menudo un asunto familiar, un momento para reunirse antes del trabajo del día. El mismo pan compartido por todos. Los anfitriones alemanes asintieron comprendiendo. «Es muy parecido aquí», respondió uno. «Un momento para la familia, para planificar el día». Esta simple similitud, que trascendía las vastas diferencias en ingredientes y preparación, forjó un puente invisible entre sus culturas. Amina, observando el inesperado placer de Laila con el jamón de la Selva Negra, sintió un cambio dentro de sí misma. Su enfoque inicial y disciplinado de la comida se había suavizado. Había probado, evaluado y encontrado elementos que apreciaba. Pero fue la alegría en los rostros de sus soldados, la risa genuina y la curiosidad abierta, lo que realmente derritió su propia cautela. Tomó un pequeño cuenco de quark que Laila había señalado antes. El anfitrión lo había descrito como un producto espeso, parecido al yogur agrio. Amina tomó una cucharada, añadiendo un chorrito de miel local. La textura era sorprendentemente rica, la acidez del quark perfectamente equilibrada por las notas dulces y florales de la miel. Una sonrisa genuina y suave, rara para la capitana, tocó sus labios. Fue una tranquila revelación, un momento de descubrimiento personal que no había anticipado. La conversación se profundizó, moviéndose más allá de la comida a reflexiones personales. Las soldados, usualmente concentradas en sus deberes y entrenamiento, se encontraron en un raro momento de vulnerabilidad. La cabo Samira, conocida por su estoicismo, compartió un recuerdo conmovedor. «Mi madre siempre hacía archa para el desayuno, un pan plano de sémola caliente recién sacado de la sartén. El olor llenaba nuestro pequeño hogar. Su voz se suavizó, con un dejo de anhelo en sus ojos. Era simple, pero era el hogar, era consuelo». Sus palabras crearon una ola de empatía entre sus compañeras. Cada mujer llevaba sus propios recuerdos del hogar, de la familia, de los sabores familiares que definieron sus infancias. Esta vulnerabilidad compartida, nacida de un simple desayuno, forjó un vínculo más fuerte que cualquier simulacro o ejercicio. Era un recordatorio de que bajo los uniformes eran individuos con corazones llenos de historias y anhelos. El frío europeo, una presencia persistente, casi tangible, subrayó sus reflexiones. Era un recordatorio constante de lo lejos que estaban de casa, de las calles bañadas por el sol y los cálidos y reconfortantes aromas de las especias marroquíes. Sin embargo, paradójicamente, el mismo acto de afrontar este frío juntas, encontrando calidez en la comida y la conversación compartidas, hizo la experiencia aún más profunda. No se trataba solo de soportar el escalofrío físico, se trataba de encontrar calidez interna a través de la conexión humana. Los soldados se dieron cuenta de que la resiliencia no era solo fuerza física o destreza estratégica, también era adaptabilidad, apertura y el coraje de abrazar lo desconocido,
incluso si ese desconocido venía en forma de un plato de manjares alemanes desconocidos. A medida que avanzaba la comida, comenzó a surgir un sorprendente consenso en torno a un artículo en particular, la Mettwurst, un tipo de salchicha untable. Inicialmente, muchas se habían acercado a ella con aprensión, su apariencia cruda un marcado contraste con sus carnes cocidas y especiadas, pero después de que una valiente soldado, Fátima, la probó en un trozo de pumpernickel, sus ojos se abrieron en una mezcla de shock y deleite. «Esto es increíble», declaró, su habitual actitud tranquila rompiéndose en elogios entusiastas. El sabor rico y salado, combinado con la textura densa del pan, fue una revelación. Pronto, otras siguieron su ejemplo. Su vacilación inicial se derritió al descubrir la inesperada profundidad de sabor. Se convirtió en la improbable estrella del desayuno, un testimonio de cómo las nociones preconcebidas podían ser completamente destrozadas por un solo bocado aventurado. Los anfitriones alemanes sonrieron, claramente conmovidos por el disfrute genuino de las soldados. Los anfitriones alemanes sonrieron, claramente conmovidos por el disfrute genuino de las soldados. Este momento compartido, un simple desayuno que se convertía en un puente cultural, profundizó la conexión entre las visitantes y sus acogedores guías. Entre el grupo, la cabo Samira, la soldado pragmática y aguda que inicialmente había hecho una mueca ante el Leberwurst, se sintió sorprendentemente atraída por el Mettwurst. Su escepticismo, usualmente un escudo contra lo desconocido, se había desmoronado con ese primer bocado. Siempre se había enorgullecido de su resiliencia frente a los desafíos físicos, pero esta inesperada delicia, era un tipo diferente de prueba, una que requería una mente abierta en lugar de fuerza bruta. Confesó, con una rara vulnerabilidad en su voz, que había esperado lo peor, imaginando que sería insípido o poco apetecible. En cambio, fue una revelación, un perfil de sabor que expandió su comprensión de lo que podía ser el desayuno. Su conversión fue quizás la más sorprendente, un testimonio de cuán profundamente un solo sabor podía alterar la percepción. El frío europeo mordaz, una presencia constante y aguda a lo largo de su mañana, continuó sirviendo como un marcado contraste con la calidez que ahora impregnaba su reunión. Cada sorbo de café caliente, cada bocado de pan sustancioso, se sintió amplificado por el frío, transformando una comida simple en una fuente vital de consuelo y camaradería. Las soldados, acostumbradas al calor abrasador de los desiertos marroquíes y al rigor exigente de su entrenamiento, se encontraron reflexionando sobre esta inesperada misión. Sus vidas se definían por la disciplina, por movimientos precisos y pensamiento estratégico. Aquí, sin embargo, la precisión fue reemplazada por la exploración, la estrategia por la curiosidad espontánea. Esta no fue una prueba de resistencia en el sentido tradicional, sino un sutil desafío a sus nociones preconcebidas, un suave empujón más allá de los límites de su mundo familiar. El frío exterior hizo que la calidez de su experiencia compartida fuera aún más conmovedora, un recordatorio de que incluso en los entornos más desconocidos, la conexión humana podía proporcionar un brillo interno. La capitana Amina el-Mansuri, observando a sus soldados, vio no solo disfrute sino una transformación profunda. Laila, que había comenzado con aprensión nerviosa, ahora charlaba animadamente con uno de los anfitriones alemanes, intercambiando sonrisas y gestos mientras intentaba describir un pastel marroquí. Fátima, la fusilera callada, estaba emparejando meticulosamente diferentes quesos con diferentes panes, su anterior solemnidad reemplazada por una curiosidad casi científica. Samira, antes tan reservada, se reía abiertamente, compartiendo su descubrimiento del Mettwurst con el entusiasmo de una nueva conversa. Fue una hermosa ruptura de su habitual porte militar, un vistazo a las mujeres individuales debajo de los uniformes. Amina se dio cuenta de que esta experiencia, aunque aparentemente trivial comparada con sus deberes reales, era a su manera una forma crucial de entrenamiento en adaptabilidad, comprensión cultural y el invaluable arte de encontrar alegría en lo inesperado. Esta realización impulsó a Amina a compartir un recuerdo personal,
un momento tranquilo que unió culturas y suavizó aún más el ambiente. Habló de su abuela, una mujer de inmensa fuerza y sabiduría, que siempre insistía en una comida compartida, por simple que fuera, como la piedra angular de la unidad familiar. Mi abuela, comenzó Amina, su voz un suave contrapunto a los sonidos distantes de la ciudad, siempre decía que la mesa es donde comienza la verdadera comprensión, es donde se cuentan historias, donde se comparte la risa y donde las diferencias pueden disolverse, aunque sea solo por un momento. Recordó el aroma del khobz recién horneado, el pan tradicional marroquí, llenando su hogar, un aroma que instantáneamente traía consuelo y un sentido de pertenencia. Nos sentábamos juntas, compartiendo el mismo pan, las mismas aceitunas, el mismo té de menta. No se trataba solo de la comida, se trataba de la presencia, de la conexión. Sus palabras flotaron en el aire, resonando profundamente con sus soldados y con los anfitriones alemanes por igual. Era una verdad universal, bellamente articulada, que la comida era más que sustento, era un vehículo para la memoria, para el amor y para la humanidad compartida. Los anfitriones alemanes, profundamente conmovidos por la historia de Amina, asintieron con comprensión. Una de ellos, una mujer mayor con ojos amables, compartió su propia tradición familiar. Para nosotros, dijo, el desayuno del domingo, Frühstück, es sagrado. Es cuando toda la familia se reúne, a menudo con diferentes panecillos, quesos y mermeladas, tal como esto. Es nuestro momento de reconectar, de compartir las noticias de la semana, de estar juntos. Los paralelos eran asombrosos, a pesar de las vastas distancias geográficas y culturales. La necesidad humana compartida de conexión, de ritual, del simple acto de partir el pan juntos, trascendía el idioma y la tradición. El frío, que inicialmente se había sentido como una fuerza aislante, ahora servía para resaltar la calidez de estos momentos compartidos, haciendo la camaradería aún más preciada. Fue una poderosa lección de empatía, que reveló cuánto más unida estaba la humanidad que dividida. A medida que avanzaba la mañana, los soldados se instalaron en un ritmo cómodo de comer, conversar y explorar. La aprensión inicial hacía tiempo que se había ido, reemplazada por una curiosidad relajada. Discutieron los méritos de diferentes mermeladas, debatieron la mejor manera de combinar embutidos y queso, e incluso intentaron pronunciar algunos de los nombres alemanes de los platos, sus esfuerzos recibidos con risas de buen humor por parte de sus anfitriones. La experiencia se había convertido en un inesperado viaje de autodescubrimiento, desafiando sus suposiciones sobre culturas extranjeras y quizás sobre sí mismas. No eran solo soldados en una misión, eran embajadoras de su propia cultura, abiertas a recibir y compartir, a aprender y a crecer. El frío, aunque todavía presente, ya no se sentía como un adversario. En cambio, era simplemente parte del tapiz único de esta mañana europea, un telón de fondo para un intercambio profundamente humano. Se dieron cuenta de que la verdadera resiliencia no se trataba solo de soportar las dificultades físicas, sino de abrazar nuevas experiencias con un corazón y una mente abiertos, encontrando fuerza en la vulnerabilidad y la conexión. La mesa, que una vez fue una desalentadora variedad de incógnitas, ahora se sentía familiar, casi reconfortante. Platos vacíos y servilletas arrugadas daban testimonio de su aventura culinaria. El vapor de sus tazas de café y té casi terminadas aún se elevaba en el aire fresco, pero ahora, en lugar de acurrucarse en busca de calor físico, se reunían en la calidez de la comprensión compartida. Sus rostros, una vez grabados con el enfoque disciplinado de soldados de élite, ahora lucían sonrisas de genuina satisfacción y una nueva riqueza cultural. Miraron el paisaje europeo aún frío, pero el escalofrío mordaz ya no parecía penetrar sus espíritus. Habían encontrado calor no solo en la comida y la bebida, sino en los vínculos inesperados forjados durante un desayuno alemán. La experiencia transformó su comprensión de la resiliencia, revelando que la verdadera fuerza residía no solo en soportar las dificultades físicas, sino también en el coraje de abrazar lo desconocido, de abrir el corazón y la mente a nuevas perspectivas. Habían llegado como soldados disciplinadas, preparadas para cualquier desafío táctico, pero esta mañana
había presentado un tipo diferente de misión, una que puso a prueba sus fronteras culturales y las recompensó con percepciones inesperadas. El simple acto de compartir una comida, un desayuno alemán en medio del frío europeo, se había convertido en una profunda lección de conexión humana, un testimonio del lenguaje universal de la comida. La capitana Amina El Mansuri contempló a su equipo, un silencioso orgullo creciendo dentro de ella. Vio no solo los restos de una comida, sino las huellas visibles de un viaje desde la aprensión hasta la aceptación, desde lo desconocido hasta la comprensión. Laila, la más joven, todavía tenía una leve sonrisa en los labios, un reflejo de la bollería dulce y la risa compartida. Fátima, la callada, ahora estaba inmersa en una animada discusión con uno de los anfitriones alemanes, sus manos gesticulando animadamente mientras intentaba describir una mezcla de especias marroquíes. Y Samira, la cabo pragmática y aguda, todavía se maravillaba con el Metwurst, su escepticismo anterior completamente disuelto en aprecio genuino. Cada mujer, a su manera, había experimentado una transformación sutil pero significativa. La propia Amina sintió una ligereza que no había anticipado. El peso inicial de la responsabilidad, la sutil ansiedad de guiar a su equipo a una experiencia cultural completamente nueva, se había levantado. Había presenciado de primera mano el poder de la curiosidad y la belleza del intercambio humano. Esto no se trataba de conquistar un nuevo territorio, se trataba de conectar con otra cultura, de encontrar un terreno común donde no se esperaba. El frío, que alguna vez fue un crudo recordatorio de su desplazamiento, ahora simplemente enmarcaba la calidez de su resplandor interno. Era un telón de fondo, ya no un antagonista. Esto, comenzó Amina, su voz portando una nueva suavidad que la sorprendió incluso a ella misma. Fue más que solo un desayuno, fue un puente. Sus ojos se encontraron con los de los anfitriones alemanes, transmitiendo una gratitud profunda y tácita. Vinimos aquí como soldados, preparadas para desafíos. Pero este desafío, de abrir nuestras mentes y nuestros paladares, nos ha enseñado algo invaluable. Nos ha demostrado que incluso a través de vastas distancias, a través de diferentes tradiciones, el espíritu humano busca conexión, busca comprensión. Los anfitriones alemanes, una pareja cuyas sonrisas se habían ensanchado a lo largo de la mañana, asintieron cálidamente. La mujer mayor, con los ojos brillantes, respondió: «La comida tiene esa manera de hacerlo, ¿verdad? Derriba muros, construye amistades. Nos sentimos honrados de que compartieran esto con nosotros». Su esposo agregó: «Es un placer verlas disfrutar de nuestras tradiciones. Quizás algún día podamos probar algunas de las suyas». La idea provocó una nueva ronda de sonrisas y asentimientos entusiastas de las soldados marroquíes, una promesa de futuros intercambios que ya estaba echando raíces. La conversación giró hacia las implicaciones más amplias de su experiencia. Discutieron lo fácil que era formarse nociones preconcebidas sobre otras culturas, dejar que los estereotipos dictaran las expectativas. Pero esta mañana, cada suposición había sido suave y deliciosamente desafiada. La riqueza del pan de centeno oscuro, el toque ácido inesperado del quark, la profundidad salada del Metwurst. Cada bocado había roto las paredes de lo desconocido, revelando una humanidad compartida debajo. Fue una lección poderosa, particularmente para soldados cuyas vidas a menudo implicaban distinciones claras entre nosotras y ellas. Aquí, en esta mesa, solo había nosotras. Laila, envalentonada por la camaradería, tomó la palabra. Estamos entrenadas para observar, para analizar, para adaptarnos, pero a veces olvidamos simplemente experimentar. Esta mañana experimentamos algo verdaderamente maravilloso. Muestra que incluso cuando se enfrenta a lo desconocido, incluso cuando el frío muerde, hay calidez que se encuentra en nuevas experiencias, en nuevos amigos. Samira intervino, su agudeza habitual suavizada por la reflexión. Siempre pensé en la resiliencia como soportar las condiciones físicas más duras, superar el dolor. Pero hoy aprendí que la resiliencia también significa tener una mente abierta, estar dispuesta a probar algo completamente nuevo, incluso si parece un poco extraño al principio.
Se rió recordando su percance con la mostaza. Se trata de ser lo suficientemente valiente como para ser sorprendida. El frío persistía afuera, un suave recordatorio del invierno europeo, pero los soldados ya no se estremecían. Una profunda calidez interna se había instalado dentro de ellas, nacida de la risa compartida, el descubrimiento genuino y la conexión profunda. Habían navegado un paisaje culinario tan desconocido como cualquier terreno extranjero y habían emergido no solo alimentadas, sino enriquecidas. Sus espíritus, una vez preparados contra el frío, ahora se sentían expandidos, imbuidos de una nueva apreciación por el vasto y diverso tapiz de las culturas globales. Habían venido a Alemania como representantes de su nación, pero dejaban esta mesa de desayuno como embajadoras de la humanidad, llevando consigo no solo recuerdos de sabores, sino una comprensión más profunda del mundo y su lugar dentro de él. El simple desayuno alemán, servido en el frío mordaz europeo, se había transformado en un inolvidable viaje del corazón y la mente. El viaje había sido, de hecho, uno del corazón y la mente, demostrando que las misiones más profundas no siempre se libran en los campos de batalla. Estas mujeres de élite marroquíes, pulidas por la disciplina y el deber, descubrieron un tipo diferente de fuerza esta mañana, el poder de la apertura. Desde el escalofrío inicial en el aire hasta la calidez de una comida compartida, recorrieron un espectro de emociones y sensaciones, culminando en una apreciación más profunda por el intrincado tapiz de las culturas globales. Esto no fue simplemente probar nuevas comidas, fue probar nuevas perspectivas, darse cuenta de que las conexiones de la humanidad a menudo comienzan en el nivel más fundamental, sobre un plato compartido. Su resiliencia, típicamente puesta a prueba por las demandas físicas y las complejidades estratégicas, encontró una nueva dimensión en la adaptabilidad cultural. Les enseñó que la verdadera fortaleza se extiende más allá de soportar condiciones duras. Reside en abrazar lo desconocido con coraje y curiosidad, encontrando un terreno común incluso en los lugares más inesperados. Las soldados, ahora visiblemente más ligeras, recogieron sus tazas, el vapor persistente un último rastro contra el aire fresco. La capitana Amina El Mansuri, cuya formalidad anterior se había suavizado, ofreció una sonrisa genuina a sus anfitriones alemanes. «Gracias», dijo, su voz rica en sinceridad. «Esta experiencia ha sido verdaderamente especial. Llevaremos estos recuerdos y esta comprensión con nosotras». Laila, aún radiante por sus aventuras culinarias, agregó: «Te hace pensar, ¿verdad? ¿Cuánto podemos aprender simplemente probando algo nuevo?» Samira, la cabo que había encontrado su sorprendente amor por el Metwurst, hizo un gesto de aprobación a los anfitriones. «La mejor misión de desayuno de la historia», bromeó, un brillo juguetón en sus ojos, provocando risas compartidas. Su partida de la mesa de desayuno no fue solo un movimiento físico, fue un paso adelante simbólico, dejando atrás no solo platos vacíos, sino también cualquier noción preconcebida persistente. Se alejaron, no como extrañas en una tierra extranjera, sino como individuos enriquecidos por un profundo intercambio cultural, sus espíritus calentados contra el frío europeo. Su viaje nos recuerda a todos que el mundo está lleno de tales conexiones ocultas, esperando ser descubiertas. ¿Alguna vez has salido de tu zona de confort para probar un plato nuevo? ¿O te has relacionado con una cultura que te sorprendió? Comparte tus historias en los comentarios a continuación. Nos encantaría escuchar cómo la comida ha tendido puentes en tu vida. Y si esta historia de coraje, curiosidad y aventura culinaria inesperada resonó contigo, dale a me gusta, suscríbete a nuestro canal para más viajes hacia lo extraordinario y toca la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo capítulo. ¿Qué otros desafíos, qué otras fronteras culturales esperan a estas notables soldados marroquíes? Su misión de comprensión está lejos de terminar. Únete a nosotros la próxima vez para presenciar a dónde las lleva su increíble viaje.